Bienvenidos a mi canal, su refugio seguro para descubrir, analizar y sumergirnos en el fascinante mundo de las producciones otomanas. Hoy nos embarcamos en un viaje emocional a Trabu Copyright S de una de las series Mu de SIQ Superíndice 3 nicas, controvertidas y, sin duda, inolvidables de la televisión Superíndice 3N turca, Amor Prohibido, o como la conocen en Turkuwa, Au 3/4 Kamemnu. Hablamos de esa historia de Pasiu Superíndice 3N, Traición Superíndice 3N y secretos que nos mantuvo pegados a la pantalla durante meses. Esa trama donde los personajes nos acuan amarlos y odiarlos al mismo tiempo, donde cada capítulo era un torbellino de emociones y donde el final, el final aún nos duele a muchos. Hoy no vamos a hacer un resumen superficial de la serie. No. Vamos a sumergirnos en 18 capítulos que, a mi parecer, son absolutamente imprescindibles para comprender la magnitud de esta historia y la complejidad de sus personajes. Vamos a analizar momentos clave, giros argumentales inesperados y las actuaciones que elevaron esta serie a un nivel superior. Antes de comenzar este viaje quiero pedirles un favor. Si les gusta el contenido que creo, si disfrutan de mis análisis y recomendaciones, los invito a suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, porque cada semana les traigo lo mejor del mundo de las series turcas. Además, su suscripción Superíndice 3N me ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora supongo un monos CU Superíndice 3 modos y empecemos a desentrar más menos a los secretos de Amor Prohibido. Empezamos este recorrido en el capítulo 1, por supuesto. Es fundamental entender el contexto en el que se desarrolla la historia. Conocemos a Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que aún sufre por la copyright dida de su padre y que guarda un profundo resentimiento hacia su madre, Firdevs. La vemos como una mujer decidida a tomar las riendas de su vida y a escapar de la sombra de su progenitora, considerada por muchos como una seductora sin escrúpulos. Este primer capítulo es crucial porque nos presenta el catalizador de toda la trama, la propuesta de matrimonio de Adnan Ziyagil, un viudo adinerado mucho mayor que ella. Biter, impulsada por el deseo de venganza y de ascender socialmente, acepta la propuesta sin imaginar las consecuencias que esta decisión Superíndice 3N traerá. Además, vemos la presentación Superíndice 3N de Belul, el sobrino de Adnan, un joven carismático y mujeriego que se convierte en una figura clave en la vida de Biter. La tensión Superíndice 3N entre ellos es palpable desde el primer momento, una tensión Superíndice 3N que presagia el romance prohibido que marcará sus vidas. El capítulo 5 es otro punto de inflexión Superíndice 3N. La boda de Biter y Adnan se ha celebrado y la vemos instalarse en la lujosa mansión Superíndice 3N Ziyagil. Aparentemente Biter lo tiene todo, riqueza, estatus y una vida acomodada. Sin embargo, la vemos cada vez más frustrada y vacua. La diferencia de edad con Adnan es evidente y la falta de pasión Superíndice 3N en su matrimonio la consume por dentro. En este capítulo, la atracción Superíndice 3N entre Biter y Belul se intensifica. Hay miradas furtivas, roces accidentales y conversaciones cargadas de doble sentido. La semilla de la tentación Superíndice 3N ha sido sembrada y está empezando a germinar. Belul, consciente del poder que ejerce sobre Biter, comienza a coquetear con ella de manera sutil pero constante, jugando con sus sentimientos y alimentando su deseo. La actuación Superíndice 3N de Beren Saat y Kwanu Párrafo Tatutui en este capítulo es magistral, transmitiendo a la perfección Superíndice 3N la complejidad de sus emociones y la creciente tensión Superíndice 3N entre sus personajes. Avanzamos hasta el capítulo 12, donde la relación Superíndice 3N entre Biter y Belul da un paso de ese ayud. Después Copyright S de semanas de miradas y coqueteos, la pasión Superíndice 3N entre ellos explota en un momento de debilidad. Este capítulo es crucial porque marca el inicio de su romance prohibido, un romance que traerá consigo consecuencias devastadoras para todos los involucrados. La escena del primer beso es IQ Superíndice 3 nica, llena de tensión Superíndice 3N, deseo y culpa. Biter, atormentada por su conciencia y por el remordimiento de traicionar a Adnan, intenta resistirse a sus sentimientos, pero la atracción Superíndice 3N que siente por Belul es demasiado fuerte. Belul, por su parte, se deja llevar por la pasión Superíndice 3N sin pensar en las consecuencias, disfrutando del juego peligroso que ha comenzado. A partir de este capítulo, la serie entra en una espiral de engau más menos os, mentiras y secretos que mantendrán a los espectadores al borde de sus asientos.
El capítulo 18 es fundamental para entender la dinámica entre Viter y su madre, Firdevs. A pesar de su rivalidad y resentimiento, existe un vínculo innegable entre ellas. En este capítulo vemos a Firdevs intentar advertir a Viter sobre los peligros de su relación superíndice 3N con Belul, aunque sus motivos no son del todo altruistas. Firdevs ve en Viter un reflejo de su misma y teme que su hija repita sus errores. La conversación superíndice 3N entre madre e hija es intensa y reveladora, mostrando las heridas del pasado y la complejidad de su relación superíndice 3N. Aunque Viter rechaza los consejos de su madre, las palabras de Firdevs la hacen reflexionar sobre las consecuencias de sus actos. Este capítulo nos permite profundizar en la psicología de los personajes femeninos de la serie y entender las motivaciones que impulsan sus decisiones. Saltamos al capítulo 25. El romance entre Viter y Belul se intensifica, pero también copyright N se vuelve muy peligroso. La pareja se ve obligada a esconder su relación superíndice 3N de Adnan y del resto de la familia, lo que genera situaciones de tensión superíndice 3N y paranoia. En este capítulo vemos a Viter cada vez más desesperada por el amor de Belul. Ella quiere que U con diéresis copyright L la ame de la misma manera que ella lo ama a U con diéresis copyright L, pero Belul sigue siendo evasivo e inmaduro. La actitud de Belul comienza a frustrar a Viter, quien se da cuenta de que U con diéresis copyright L no está dispuesto a comprometerse completamente con la relación superíndice 3N. La inseguridad de Viter aumenta y comienza a sospechar que Belul estuvo jugando con ella. Este capítulo marca un punto de inflexión superíndice 3N en la relación superíndice 3N entre Viter y Belul, ya que la confianza entre ellos comienza a resquebrajarse. El capítulo 32 es un ejemplo de la hipocresía y la doble moral que imperan en la sociedad en la que se desarrolla la historia. Vemos a los personajes juzgar a otros por sus acciones, mientras ellos mismos ocultan secretos y cometen actos reprobables. En este capítulo se organiza una fiesta en la mansión superíndice 3N. Ziyahil y Viter y Belul tienen que disimular sus sentimientos para no levantar sospechas. La tensión superíndice 3N es palpable y cada mirada, cada palabra, cargada de significado. La fiesta se convierte en un escenario de engau más menos y manipulaciones, donde todos intentan proteger sus propios intereses. Este capítulo nos muestra la superficialidad de las relaciones sociales y la fragilidad de las apariencias. En el capítulo 39 la situación superíndice 3N se complica aún ese Adnan comienza a sospechar que algo ocurre entre Viter y Belul. Aunque no tiene pruebas concretas, su intuición superíndice 3N le dice que su esposa y su sobrino le están ocultando algo. Adnan decide investigar y comienza a observar a Viter y Belul con mayor atención superíndice 3N. La paranoia se apodera de Viter, quien teme que su secreto sea descubierto. Ella intenta convencer a Belul de que se aleje de ella, pero U con diéresis copyright L se niega a hacerlo. La presión superíndice 3N aumenta y la situación superíndice 3N se vuelve insostenible. Este capítulo marca el inicio del desenlace de la historia, ya que las mentiras y los engau más menos comienzan a salir a la luz. Llegamos al capítulo 45 donde la verdad a punto de ser descubierta. Adnan contrata a un detective privado para que investigue a Viter y Belul. El detective descubre pruebas irrefutables de su romance y se las entrega a Adnan. Adnan, devastado por la traición superíndice 3N de su esposa y su sobrino, se enfrenta a Viter y Belul. La verdad sale a la luz y las consecuencias son devastadoras. La mansión superíndice 3N Ziyahil se convierte en un campo de batalla emocional, donde todos se enfrentan a sus propios demonios. Este capítulo es un punto culminante de la serie, lleno de drama, pasión superíndice 3N y dolor. El capítulo 50 nos muestra las consecuencias de la revelación superíndice 3N del romance entre Viter y Belul. Adnan, destrozado por la traición superíndice 3N, decide divorciarse de Viter y expulsar a Belul de la mansión superíndice 3N. Viter se queda sola y abandonada, enfrentando el peso de sus propios errores. Belul, por su parte, huye de la situación superíndice 3N, incapaz de asumir la responsabilidad de sus actos. La familia Ziyahil se desmorona y todos sufren las consecuencias de la pasión superíndice 3N prohibida de Viter y Belul. Este capítulo es un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias y de que el engau más menos y la traición superíndice 3N siempre terminan saliendo a la luz. El capítulo 55 explora el arrepentimiento y el remordimiento de Viter.
Después copyright S de haber perdido todo, Viter se da cuenta del error que cometió superíndice 3. Ella se arrepiente de haber traicionado a Adnan, de haber lastimado a su familia, y de haber destruido su propia vida. Viter intenta reconciliarse con Adnan, pero con diéresis copyright, él se niega a perdonarla. Ella se siente desesperada y sola, incapaz de escapar del peso de su culpa. Este capítulo nos muestra la fragilidad humana y la capacidad de arrepentimiento que todos tenemos. En el capítulo 60, vemos a Belul intentar rehacer su vida lejos de la mansión superíndice 3 en Ezillahil. Sin embargo, con diéresis copyright, él no puede escapar del recuerdo de Viter. El remordimiento lo consume por dentro y se da cuenta de que ha cometido un grave error al abandonarla. Belul intenta contactar a Viter, pero ella se niega a verlo. El pasado lo persigue y se da cuenta de que nunca podrá olvidar a Viter. Este capítulo nos muestra la dificultad de escapar del pasado y la importancia de asumir la responsabilidad de nuestros actos. El capítulo 65 es un momento de catarsis para Firdevs. Después copyright S de haber sido una figura manipuladora y ambiciosa durante toda la serie, Firdevs se da cuenta del daño más menos o que ha causado a su hija Viter. Ella se arrepiente de haberla presionado. O para que se casara con Adnan y de haberla influenciado negativamente. Firdevs intenta reconciliarse con Viter, pero es demasiado tarde. La relación superíndice 3N entre madre e hija se ha roto irreparablemente. Este capítulo nos muestra la importancia de la honestidad y la sinceridad en las relaciones familiares. El capítulo 70 es crucial porque nos muestra el punto de quiebre de Belul. En este capítulo vemos a Belul enfrentarse a las consecuencias de sus actos. El remordimiento y la culpa lo consumen por dentro, y se da cuenta del daño más menos o irreparable que ha causado a Viter y a la familia Zillahil. En un intento desesperado por redimirse, Belul decide confesar toda la verdad a Adnan. Sin embargo, su confesión superíndice 3N llega demasiado tarde, y las consecuencias son devastadoras. Este capítulo nos muestra la importancia de la honestidad y la responsabilidad, y CEU superíndice 3 las decisiones que tomamos pueden tener un impacto duradero en nuestras vidas. El capítulo 75 nos acerca al trágico final. La desesperación superíndice 3N de Viter aumenta a medida que se da cuenta de que ha perdido todo. Ella intenta convencer a Belul de que huyan juntos, pero con diéresis copyright, él se niega a hacerlo. Viter se siente traicionada y abandonada, y decide tomar una decisión superíndice 3N drástica. Este capítulo es cargado de tensión superíndice 3N y anticipación superíndice 3N, preparándonos para el desenlace final de la historia. Finalmente llegamos al capítulo 79, el capítulo final. Viter, desesperada y sin esperanza, decide quitarse la vida. Su muerte deja a todos devastados y marca el final de la serie. El capítulo final es un recordatorio de las consecuencias devastadoras de la pasión superíndice 3N, la traición superíndice 3N y el engau más menos o. La muerte de Viter es un final trágico e inolvidable que resuena en la mente de los espectadores mucho tiempo después copyright S de haber terminado de ver la serie. Y terminamos con el capítulo 80, el epílogo. Vemos a los personajes intentando reconstruir sus vidas después copyright S de la tragedia. Adnan intenta seguir adelante con su vida, criando a sus hijos y tratando de olvidar el pasado. Belul se marcha lejos, atormentado por la culpa y el remordimiento. La mansión superíndice 3 en Ezillahil queda vacua y silenciosa, un recordatorio constante de la pasión superíndice 3N prohibida que destruye superíndice 3 a una familia. Este capítulo final nos muestra que el tiempo cura las heridas, pero que algunas cicatrices nunca desaparecen por completo. Espero que este recorrido a Trabu Copyright S de estos 18 capítulos clave de Amor Prohibido haya sido de su agrado. Hemos analizado los momentos importantes de la trama, la complejidad de los personajes y las actuaciones magistrales que hicieron de esta serie un con diéresis copyright sito mundial. En resumen, Amor Prohibido es una historia de pasión superíndice 3N, traición superíndice 3N y secretos que nos muestra las consecuencias devastadoras de las decisiones que tomamos. Es una serie que nos hace reflexionar sobre la naturaleza humana, la importancia de la honestidad y la dificultad de escapar del pasado. Es una serie que nos emociona, nos hace sufrir y nos deja pensando mucho tiempo después copyright S de haberla terminado de ver. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright cruándolo.
Me encantaría saber su opinión superíndice 3N sobre Amor Prohibido. ¿CUL fue su personaje favorito? ¿CUL fue el momento que Moore es el impacto superíndice 3? ¿Estune de acuerdo con mi selección superíndice 3N de capítulos? Dejen sus comentarios abajo y díganme copyright les pareció superíndice 3. Antes de despedirme quiero invitarlos a darle me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3 y a compartirlo con sus amigos que también copyright N aman las series turcas. Y por supuesto si aún no lo han hecho los invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Recuerden que cada semana les traigo lo mejor del mundo de las series turcas. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.